Bienvenidos a Ciencia de Datos con R. En este apartado intentaremos responder a la cuestión de qué es la ciencia de datos. Para responder a ello, a continuación mostramos la representación en formato de diagrama de Venn que hizo Drew Conway en 2010. Como se puede apreciar, se trata de una agregación de tres disciplinas esenciales que conforman la ciencia de datos. La primera es la estadística y las matemáticas, que está en la parte superior derecha. La segunda, en la parte inferior, es el conocimiento del dominio, que se debe poseer del entorno, por ejemplo, sobre la gestión económico-financiera, el marketing y ventas, operaciones y logística o recursos humanos. Por último, la que está en la parte superior izquierda es la habilidad de programación y conocimientos informáticos. Por lo tanto, para que una persona pueda ejercer de científico de datos debe ser capaz de desempeñar estas tres habilidades. Pasemos a analizar cada una de ellas. En cuanto a las habilidades informáticas, podemos decir que partiendo del hecho de que la mayor parte de los datos con los que deberá trabajar el científico de datos provendrán de fuentes de datos heterogéneas, por lo tanto, deberá tener las habilidades necesarias para poder extraer, ordenar, analizar y manipular estos datos utilizando distintos lenguajes de programación que le permitan crear los algoritmos necesarios en cada caso concreto. Estadística y matemáticas. Una vez extraídos los datos, el científico de datos deberá tener los conocimientos matemáticos necesarios para poder interpretarlos y procesarlos mediante las herramientas más adecuadas. Conocimiento del dominio. Para poder explorar y analizar datos de multitud de orígenes diversos, a menudo inmensos y con estructuras heterogéneas, es necesario conocer el contexto. Los problemas se deben plantear acorde a estas características, para ser capaz de extraer y transmitir recomendaciones en la estrategia empresarial. Podemos sostener que la ciencia de datos es más una cuestión de plantear bien los problemas que otra cosa, por lo que saber hacer las preguntas correctas con las personas que conocen bien el dominio de aplicación es fundamental. Como se ilustra en el diagrama de Venn, el científico de datos debe ser competente en las tres áreas básicas descritas anteriormente. En los subconjuntos en los cuales solo se tienen dos habilidades de estas tres áreas, no estaremos hablando de ciencia de datos. Aprendizaje supervisado. Sin tener conocimiento del entorno de trabajo, es probable que no se acaben encontrando resultados útiles o adecuados para el proyecto. El objetivo del científico de datos no es demostrar su dominio de las herramientas informáticas o habilidades en estadística y matemáticas, sino en aplicar estos conocimientos para generar valor y beneficio a su entorno de trabajo. Es decir, un algoritmo de aprendizaje supervisado, por muy sofisticado y complejo que sea, no tiene ningún interés en sí mismo. Lo importante es el resultado que se obtenga al utilizarlo con una finalidad concreta. Investigación tradicional. La diferencia entre el científico tradicional y el científico de datos radica en gran parte en las habilidades informáticas y conocimientos en lenguajes de programación que debe tener este último, que le permitirán poder manejar mucha más información y procesarla más rápidamente. La zona peligrosa o comprometida. Un pseudocientífico de datos que no tenga destreza en los campos de las estadísticas y las matemáticas, aunque tenga conocimiento del entorno y habilidades informáticas, es probable que procese los datos incorrectamente o los interprete de forma inadecuada, por lo que los resultados de la investigación no tendrán ninguna validez, lo que implicará obtener unas conclusiones erróneas que incluso podrían perjudicar a futuros proyectos que se basaran en estos resultados. En este apartado veremos las habilidades y tecnologías necesarias para ser científico de datos. En primer lugar, conocimientos en matemáticas, estadística y aprendizaje automático. En
En segundo lugar, conocimientos fundamentales en ciencias de la computación, como por ejemplo estructuras de datos y algoritmos. Además, es esencial dominar uno o varios lenguajes de programación. Los lenguajes más populares para la ciencia de datos son R y Python. Asimismo, tendrá conocimientos del lenguaje SQL para la consulta de datos en sistemas gestores de bases de datos relacionales. También es necesario poseer conocimientos en bases de datos SQL y no SQL, para el almacenamiento y manipulación de datos desde sistemas gestores de bases de datos. Es esencial dominar las diferentes tareas en el flujo de trabajo del análisis de datos, como extraer, ordenar, manipular y analizar los datos en diferentes formatos y desde diferentes fuentes, con el objetivo de inferir y comunicar los resultados. Por último, debe poseer conocimientos en tecnologías Big Data, como por ejemplo los frameworks Hadoop y Apache, para trabajar con datos masivos a escala web. El objetivo de este curso es proporcionarte unos fundamentos sólidos en la gran mayoría de herramientas. Nuestro modelo de herramientas necesarias en un proyecto típico de ciencias de datos es el que se muestra en la siguiente figura. En primer lugar, será importar nuestros datos a R. Con esto queremos decir que nos encontraremos datos almacenados en archivos, bases de datos o en una API web, y el objetivo de esta tarea será cargar los datos en un data frame. Una vez hemos importado nuestros datos, la siguiente tarea será darle un formato consistente a nuestros datos. El objetivo de esta tarea es almacenar nuestros datos en un formato consistente en el que coincida la semántica del conjunto de datos con el medio en que están almacenados. En resumen, nuestros datos estarán en formato TIDI cuando cada variable se encuentre en una columna y cada observación en su propia fila. A continuación, una tarea común es transformar nuestros datos. Transformar nuestros datos incluye filtrar las observaciones de nuestro interés, como por ejemplo toda la gente en una ciudad o todos los datos del último año. Creación de nuevas variables, resultado del cálculo de funciones de variables existentes, como por ejemplo calcular la velocidad con la velocidad y el tiempo, y calcular un conjunto de indicadores estadísticos en un resumen, como medias o desviaciones típicas. Después, visualizaremos y modelaremos nuestros datos. En este curso únicamente trataremos la visualización. La visualización es fundamental en la actividad humana. Una visualización bien hecha nos muestra cosas que no esperábamos o nos conduce a formularnos nuevas cuestiones en nuestros datos. Además, puede indicarnos que no estamos formulando las cuestiones correctas o que necesitamos recoger nuevos datos. Cabe destacar que las tareas de la fase de exploración se realizarán usualmente de forma iterativa, hasta conseguir los resultados deseados. El último paso en la ciencia de datos es la comunicación, una parte absolutamente crítica en un proyecto de análisis de datos. Indiscutiblemente no importa lo bien que hayamos modelado o visualizado nuestros datos, si posteriormente no somos capaces de comunicar nuestros resultados con los demás. Como lenguaje de programación utilizaremos R, y aprenderemos el uso de RStudio, un entorno de desarrollo integrado que nos facilitará el trabajo en cada una de las etapas del análisis de datos. Recuerda que tienes a tu disposición un libro de texto del curso. Os espero en el siguiente vídeo, en el que trataremos e instalaremos las herramientas necesarias para el seguimiento del curso.